Hola, buenos días a todos. Creo que se me oye, ¿verdad? Perfectamente. Bienvenidos un día más a un nuevo webinar organizado por la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos. El webinar de hoy va a tratar sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, el ChatGPT. El objetivo de esta jornada online es acercar la inteligencia artificial a las empresas y autónomos y presentar aplicaciones y herramientas útiles para el día a día. Específicamente se hablará del ChatGPT, que estoy convencido de que ya muchos de vosotros lo conocéis, sobre todo por la cantidad de publicidad que se está haciendo en medios de comunicación. Esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Lo más sorprendente de este chat de inteligencia artificial es que es capaz de darte respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado es distinguir que ese texto ha sido generado por una persona o por la inteligencia artificial. La agenda de esta jornada, pues como siempre, os damos la bienvenida a todos. La verdad que ha tenido muchísimo éxito este webinar en cuanto a demanda. Explicaremos un poquito lo que es FAE, lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme, pero muy brevemente porque no quiero tampoco demorarme mucho tiempo. Posteriormente se va a hablar de lo que es la inteligencia artificial, qué es y qué aporta en los negocios. Se hablará del ChatGPT, la inteligencia artificial de la que todos están hablando a día de hoy, y se explicarán casos prácticos, pues aplicaciones pues, para generar textos, corregir código, crear imágenes, webs, etcétera. Y por último, se dejará unos minutillos para dudas, cuestiones que tengáis, que os surjan a lo largo de la jornada y las podáis preguntar y pasárselas a los ponentes. Para esto tenemos a dos ponentes que ya llevan un par de rato, un tiempo esperando. Por un lado tenemos a Pedro Sañudo Martínez. Buenos días, Pedro. No sé si me oyes, Pedro. Y tenemos a Natalia también. Bueno, Pedro Sañudo es ingeniero informático por la Universidad de Missouri de Estados Unidos. Actualmente, bueno, lleva trabajando en el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro 5 años en el desarrollo de proyectos dentro del equipo de ingeniería de software del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, como he dicho. Y por otro lado tenemos a Natalia Eguiluz, que es ingeniera técnica en diseño industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos y gestión de I+D+I, y lleva ya pues en el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro desde el año 2017, si mal no recuerdo, dentro del área de innovación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Sí que os pido que me dejéis 5 minutillos para comentar un poco qué es lo que es FAE, lo que hacemos en FAE, lo que hacemos en la oficina de Acelera Pyme y nada, y comentar un par de cosillas. Ya digo, a 5 o 10 minutos no voy a tardar más. Perfecto, José. A ver, bueno, vamos a ver. Bueno, FAE, muchos de vosotros ya conocéis a FAE. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué es FAE o quiénes somos? ¿Qué es FAE? Bueno, es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, con voluntad de integración y unidad empresarial. Somos miembros de la COE, tanto a nivel de España como de Castilla y León y de CEPIME. Actualmente, FAE cuenta con 3 sedes: FAE Burgos, que es, pues aquí estamos en la Plaza Castilla número 1, FAE Miranda, en Miranda de Ebro, y FAE Asemar. ¿Qué es lo que hacemos en FAE principalmente? Pues realizamos labores de representación a través del asociacionismo, mediante tutorización, información y eventos. Somos el principal interlocutor con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva. Muchos de los convenios colectivos se negocian a través de FAE. Realizamos apoyo a la formación y empleo mediante cursos y tenemos agencia de colocación propia, incluso hacemos cursos a la carta si así las empresas lo demandan. Y realizamos labores de asesoramiento personalizado en diversas áreas: jurídico-laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, relaciones laborales, internacionalización, comercio exterior, ahorro y eficiencia energética, bueno, y digitalización, que es lo que a mí me atañe y lo que a mí más me afecta directamente. Decir que actualmente en FAE hay más de 70 asociaciones integradas y adheridas, en concreto hay 74, y dentro de ellas hay más de 10.000 empresas. Dentro de FAE está lo que es el departamento de digitalización, donde está la oficina Acelera Pyme. Decir que anteriormente a la oficina Acelera Pyme, FAE ya tuvo una oficina de transformación digital que era conocida como OTDCIR,
o lo que es lo mismo, Oficina de Transformación Digital durante los años 19 y 20, que tuvo bastante éxito en cuanto a apoyo y ayuda e impulso a la transformación digital de las pymes, micropymes y autónomos, en donde se hizo mucha labor tanto de apoyo y asesoramiento personalizado a estas empresas y a estos autónomos. Incluso también se hizo mucha labor de divulgación y de difusión. Debido a esto, FAE decidió concurrir a la convocatoria de oficinas Acelera Pyme, obteniendo una de ellas. ¿Cuál es el objetivo principal de las oficinas Acelera Pyme? Pues el impulsar la adopción de tecnología. Este impulso o este objetivo, en concreto de impulsar la adopción de tecnología, se lleva a cabo a través de dos tipos de acciones. Acciones individuales, por un lado, y acciones colectivas, por otro. Las acciones individuales a destacar, pues asesoramientos personalizados, diagnósticos de madurez digital, planes de digitalización y búsqueda de ayudas y de subvenciones. Y por otro lado, las acciones colectivas son más acciones didácticas, formativas y de divulgación, como son los webinars, por ejemplo, como este caso, talleres presenciales y también laboratorios de innovación, que los laboratorios de innovación son jornadas presenciales destinadas exclusivamente a un sector en concreto. Hemos realizado ya 3 laboratorios, en concreto, pues un laboratorio para lo que es el transporte, otro para el turismo rural y el último, y otro para la construcción. El último que hicimos fue el de transporte. ¿Dónde no se podéis encontrar lo que es la oficina Acelera Pyme? El espacio físico se encuentra aquí en FAE Burgos, en la Plaza Castilla número 1, la oficina física también conocida como la Casa del Empresario. A nivel digital nos podéis encontrar en la página web acelerapymedigital.es, o a través del email oap@faeburgos.org o el teléfono 947-266-142. Este teléfono es el teléfono general de FAE, pero ahí tenéis que preguntar luego por la oficina Acelera Pyme o por José, que soy yo, que soy el responsable de la oficina Acelera Pyme, y bueno, ya a partir de ahí os podemos ayudar y asesorar en este sentido. Bueno, pues realmente nada más en cuanto a lo que es FAE y la oficina Acelera Pyme. Deciros, sí que quiero comentaros un par de cosillas de temas de ayuda y subvenciones, pero muy brevemente. Deciros que las ayudas del kit digital todavía están vigentes, o sea, que siguen vigentes, que están vigentes hasta el día 31 de diciembre del 2024, o sea, queda todavía más de año y medio para el que lo quiera solicitar, que son ayudas destinadas a empresas de menos de 50 empleados o autónomos que tengan menos de 50 empleados. Y nada, que lo podéis solicitar cuando queráis, porque ya digo, ya están vigentes. Hay 3 segmentos. Segmento 1, que son para empresas de entre 10 y menos de 50, cuyo bono es de 12.000 euros. El segmento 2, para empresas de entre 3 y menos de 10, cuyo bono es de 6.000 euros. Y para empresas de menos de 3 empleados, cuyo bono es de 2.000 euros. Vale, ya digo que está vigente, que se puede solicitar y bueno, que la gente no pierda esta oportunidad para poder solicitarlo. De todas maneras, cualquier duda que tengáis al respecto, nos podéis llamar y os asesoramos en este sentido. Sí que voy a comentar un par de cosillas más sobre otro tipo de ayudas que actualmente no han salido, pero que estarán próximas a salir, que hay gente que me llama y me pregunta qué pasa y tal. Bueno, por ejemplo, se aprobaron las bases de subvenciones dirigidas a la realización de actividades de digitalización, promoción y comercialización online para el 2023 de Sodebur. O sea, es decir, se han aprobado las bases para el apoyo a digitalización de las empresas, pero todavía no ha salido la convocatoria. Ya no creemos que se tarde mucho en salir. De hecho, el año pasado salió por el mes de marzo, este año se está demorando un poquito más. Lo digo porque hay gente que me lo pregunta y digo, bueno, pues está ahí. O sea, salir va a salir, pero no sabemos todavía cuándo, pero está ahí. O sea. Y luego sí que comentaros también que hay otras ayudas, por ejemplo, para el sector de transporte, para la modernización del sector de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Lo mismo, han salido las bases, porque también me pregunta la gente, pero todavía no está la convocatoria abierta, o sea, todavía no ha salido la convocatoria. Las bases salieron en octubre, que ya lleva tiempo, pero de momento la convocatoria no existe. También deciros que hay diferentes ayudas abiertas en materia de digitalización de la Junta de Castilla y León, que en la página web empresas.jcil.es lo podéis encontrar, ¿vale? Podéis encontrar ahí todas las ayudas de digitalización para las empresas y que hay actualmente.
pues alguna os puede interesar. No es el día ni el momento para comentar todas estas cosas, pero bueno, que sepáis que hay ahora mismo hay abiertas algunas líneas en materia de digitalización y en la página web de empresas.jontacil.es lo podéis encontrar. Yo con esto ya pues más o menos doy por finalizada mi pequeña presentación. Ahora ya voy a dar paso a los ponentes. Y bueno, yo espero que el tema, sé que os interesa mucho porque ha habido una enorme demanda y bueno, y la gente está como pues muy ilusionada con el tema de la inteligencia artificial, porque ya digo, es un tema que está muy de moda hoy en día, así que pues bueno. Chicos, Hola, buenos Pedro, días. Natalia, Hola, os voy a buenos dar paso. días. ¿Nos A oís ver a los si dos? pantalla completa. Vale, perfecto. Es que Buenos estamos días. físicamente uno al lado del otro, Sí. entonces estamos Sí, te compartiendo oigo perfectamente. mi micrófono para hacerlo un poquito más sencillo esto. Pues eso, gracias por la presentación primero. Ya son 6 años, no 5, en CTM. Los años pasan, sí. Y sí, soy, 6 trabajo años, como bueno, 6 ingeniero años, bueno, informático aquí claro, en sí, que pasa el CTM tiempo volando. y voy a intentar explicar no como un informático, sino como un usuario, qué es ChatGPT, cómo funciona y cómo podemos sacar provecho. Quiero con eso quitar un poco los miedos a que pueda ser muy técnica la presentación. Paso el testigo a Natalia y... Sí, nada. Creo que en el título quedaba claro que es eso, que no queríamos una presentación muy técnica, queremos que sea lo más, entre comillas, práctica, teniendo en cuenta que nos están bombardeando con ChatGPT y otras herramientas que tiene que quedar claro, creo que hoy, que Pedro y yo vamos a intentar, que ChatGPT es una herramienta, no es una inteligencia artificial, es la herramienta para comunicarnos con GPT, que sí que es la inteligencia artificial. Pero bueno, voy a tomar el testigo que... Sí, presentar. Oye, un segundo, Natalia, perdona que te moleste. Dime. Un segundo, mira, se me ha olvidado a la gente que le vayan surgiendo dudas, preguntas a lo largo de la jornada. En la parte de la izquierda tenéis una sección que pone preguntas, ¿vale? También podéis utilizar el chat si queréis, pero es mejor concentrar lo que son las preguntas en el apartado de preguntas, porque en el chat la gente va poniendo buenos días, no sé qué, no sé cuál. Entonces, en el apartado de preguntas, todas las que os vayan surgiendo, pues lo vais anotando y luego directamente se lo pasamos a Natalia y a Pedro, ¿vale? O incluso si son interesantes, De hecho, directamente mediante, pues a lo largo de hay la una presentación o lo dejamos para el chica final, que está preguntando. ¿vale? De Nada hecho, más, solo era eso, solo era eso. hay una chica que está preguntando cómo ver la sesión. Ahora. Es que ha activado el sonido a Natalia Se sin está querer. acoplando ahí. Sí. Hay gente en el chat, de hecho, preguntando cómo ver la sesión. No entiendo exactamente la pregunta. Entiendo que sí. Vale. Puede, a ver, el problema es que cuando, sí, suele pasar que cuando mandas el enlace, hay algunos, les llega el enlace, a todos les llega correctamente. El problema es que a veces no se les abre el enlace porque su propio correo lo bloquea, porque lo entiende a lo mejor como correo malicioso, entonces tienen que activar la opción de que le permita activar el correo, o sea, que le permita activar, o sea, dependiendo del tipo de proveedor que tenga, pues aparece en un sitio o en otro. Entonces, es que a veces le pinchan y dice, no, es que no se me abre, es que su propio correo se lo bloquea. O sea, pasa mucho con el Outlook. O sea, que a veces le dan y que no logran abrirlo. Entonces, tienen que permitir Otra de las que se active el cuestiones enlace. es la Entonces, una grabación. vez que lo permiten, Ya he les deja contestado por entrar. el chat, me he Si no, no. adelantado mientras Pero es un hablabas, problema de José, ellos, ¿eh? que las grabaciones se cuelgan en la página web acelerapimedigital.es, en el apartado de eventos, que además de este webinar podrán ver los anteriores que hemos hecho, que han sido unos cuantos Exactamente. ya. La oficina Acelerapime ya lleva 2 años en marcha. Pueden encontrar contenido. Vale. De hecho, sí, perdona, Natalia. De hecho, esto lo iba a comentar luego al final, que lo íbamos a subir. No, pero bueno, bien, está bien. Es que mucha gente que no se ha podido conectar hoy por motivos de trabajo y tal, me han llamado diciendo que sí lo íbamos a subir y tal. Y les he dicho que sí, como tú decías, luego en la página acelerapimedigital.es, en la sección eventos, se va a subir. Seguramente mañana ya esté disponible. O sea, lo pondremos ahí.
Ya digo, sí, no hay ningún problema, ya digo, porque es verdad que ha habido mucha demanda y mucha gente que me ha preguntado que no podían acudir directamente a lo que es el webinar, estar en la jornada hoy y se va a subir y va a estar disponible para todos. Ya estás viéndolo, vale, de acuerdo. ¿Y en pantalla también? Sí, claro. Vale. Vale, pues... Sí, perfecto, sí. Se ve bien. Aquí se ve no se ve la compartida. ¿Qué pasa a batir control, Natalia? Pues lo tienes tú. Un segundito, un pequeño problema técnico. Estás compartiendo la... Sí, pequeño. Vale, perfecto. Bueno, también, mira, mientras solucionan el problema técnico, también comentaros que al final de la jornada sí que me gustaría que hicierais una pequeña valoración de la misma y abajo, cuando dais al botón finalizar, digo, no lo deis ahora, pero cuando deis al botón finalizar la jornada, en vez de darle a la X arriba, darle al botón finalizar, os saldrá una pequeña encuesta de valoración para que vosotros valoréis un poco lo que es la jornada y también que nos deis vuestras opiniones y qué tipo de temática os gustaría relacionada con la digitalización que se pudiera impartir. A lo mejor tenéis algún interés en alguna temática concreta. Bueno, a nosotros también nos viene muy bien en cuanto a orientación. O sea, eso sí que creo también que es ahora importante. Ahora ya sí. Nada más. Para empezar un poco la jornada de hoy, quería recopilar un poco las noticias de la última semana. Mira, ayer y hoy no he buscado nuevas noticias, pero estas son desde el día 14 al 20 de abril. Periódicos variados, periódicos digitales. Creo que todos estamos ya... Yo empiezo ya a estar un poco harta de ChatGPT por todas partes, pero sí que es interesante ver que se está despertando ese interés sobre todo por el tema de la regulación y cómo tenemos que enfrentarnos a ChatGPT o a la inteligencia artificial. Surgen muchos problemas que igual a nivel personal no vemos, pero a nivel empresa sí que se están viendo. Y además quería también incluir dos noticias curiosas que como estamos hasta arriba de ChatGPT, pues el otro día encontré la de que ChatGPT consume medio litro de agua en cada conversación sencilla. Otra de las cosas que no tenemos en cuenta es el uso de esa tecnología y cómo medioambientalmente puede afectar. Y también la de el hombre que ganó, que hizo, claro, es un titular un poco... tendencioso. Sí, total. Que ganó la lotería, bueno, si entras en la noticia no fue tal cual y desde ahora queremos, Pedro y yo, ChatGPT nos va a dar la combinación ganadora de la lotería, pero al final veremos por qué eso no funciona. Además, una cosa que antes de que nos preguntéis, que sepáis que ya la Agencia Española de Protección de Datos está iniciando una investigación sobre todo el tema de ChatGPT. Todavía no tienen muy claro hacia dónde va a ir. Nuestro conocimiento en cuanto a temas legales es casi, diría que nulo. Con lo cual, si la Agencia Española de Protección de Datos todavía tampoco lo tiene claro, sí que están, también desde la Comisión Europea se está trabajando en un grupo de trabajo para analizar y poner límites. Sí que hablábamos el otro día también, Pedro y yo, que expertos han solicitado que ChatGPT se paralizase durante un tiempo pues para evitar el colapso o evitar futuros problemas que pueda haber en cuanto a vulnerabilidades de protección de datos y de datos de privacidad también de las empresas. Sí, hombre, también ahí hay un poco un pequeño trasfondo de este miedo que ha habido siempre a la robotización y a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces parece como que va todo tan rápido y dice, vamos a hacer un lapso de tiempo para que no nos adelante. Bueno, es cuestionable, pero bueno, también hay ese miedo, ¿eh? Y es un poco la idea de esa firma, de esa pequeña parada. Sí. También, creo que fue este domingo, el CEO de Google hizo una entrevista que aquí he puesto el enlace, porque como luego José os enviará la presentación, podéis ver toda la entrevista. Alguna de las cosas que destacó, pues bueno, que los mayores riesgos que nos enfrentamos con la inteligencia artificial, en este caso con herramientas tipo ChatGPT, es la propagación de
de noticias, imágenes y vídeos falsos. Creo que todos hemos podido ver las imágenes del Papa vestido con un plumas y demás que parecían muy reales. Incluso hubo personas que pensaron que eran reales. Si eso se puede hacer con una imagen del Papa que, bueno, tiene una imagen relativamente correcta, ¿qué podría hacerse? Pues generando noticias falsas o fake news, como se llaman ahora. Mira, con respecto a esto, Natalia, yo el otro día vi una de Boris Johnson, que era detenido por 2 policías. Es problemático, bueno, ahí puedes tener súper dudas bien de hecha, decir, o sea, no creo que sea increíble, real, pero en cosas más no tan trascendentales como una imagen de Boris Johnson o demás, nos puede entrar esa duda, y creo que hoy también tenemos que tener claro que tenemos que seguir con ese ojo crítico a todo lo que podemos encontrar o todo lo que nos puede responder, en este caso, por ejemplo, ChatGPT. Otra de las cosas que destacaba en esta entrevista es que esto que lo hemos oído 1000 veces, que hay trabajos que desaparecerán y se crearán otros nuevos. Creo que a día de hoy todavía no sabemos cuáles son esos trabajos que van a desaparecer, porque creo que en las últimas semanas, últimos meses he visto miles de trabajos que van a desaparecer. Yo tengo mis dudas de que todos vayan a desaparecer, puede que cambien. ¿Y que cuáles son esos nuevos? Pues creo que tampoco tenemos claro. Si el CEO de Google no tiene claro cuáles van a ser esos nuevos trabajos, nosotros puede que tampoco podamos daros una respuesta. Y la otra cosa que... De hecho, eso es una duda que siempre surge cada que surge una nueva tecnología. Siempre parece que hay un ataque frontal contra el empleo y que va a acabar con los puestos de trabajo de la gente, etcétera. Ha pasado desde que ha ido, desde la industrialización, la robotización, etcétera. Siempre ocurre ese miedo. Al final, hay puestos que desaparecen, pero porque se generan nuevos. O sea, ese miedo debería ser el mismo. O sea, la respuesta a ese miedo debería ser la misma. O sea, al final nos acabaremos adaptando a la nueva situación, ¿vale? Y la última reflexión que quería yo destacar de esa entrevista es que dice que la inteligencia artificial será tan buena o tan mala como lo permite la naturaleza humana. Hablábamos de regulaciones, del ojo crítico a lo que pueda darnos esas inteligencias artificiales. Creo que tendremos que ir viendo cómo va evolucionando y que no, como decía Pedro, que no nos adelante demasiado rápido. Nos va a adelantar, pero que no nos adelante demasiado rápido. Primera pregunta, Pedro. Para todos nosotros, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay respuestas simples y hay respuestas complejas para ver qué es la inteligencia artificial. Yo no sé si es bueno que me levante o no, porque creo que si me levanto no sé, pero bueno, lo hago sentado. A ver, la inteligencia artificial, como pone el texto que os he indicado, es la capacidad que tiene un robot, una máquina, un software en general, de interactuar con lo que tiene alrededor, ¿vale? Eso es lo que llamamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estás dándole una capacidad autónoma a algo que no lo es, porque un robot, hasta que tú no lo programas, no se va a mover, tú un software, hasta que no lo diseñas, no va a hacer nada, ¿vale? Pero esa capacidad que luego ese programa tiene de poder interactuar con el alrededor es lo que se le llama inteligencia artificial. ¿Cómo es esa interacción? Vamos a ver, esa interacción es producto de una entrada de datos. O sea, los ordenadores, el software, los robots solo entienden de números, solo entienden de ceros y unos, o sea, a su nivel más básico. Entonces, hay que decirle al ordenador de alguna forma, mira, esto que te estoy diciendo de forma textual se convierte en números y eso es lo que hace un programador, ¿vale? Entonces, luego, la inteligencia artificial como tal, ¿qué es? Es esa automatización que tiene o que puede ese software utilizar o que puede autoalimentarse a partir de los datos que tiene alrededor. Un ejemplo más, vamos primero a lo que era la inteligencia artificial hace muchísimo, un año.
entender la ironía. En un año esto ha avanzado muchísimo, ¿vale? Hace un año estábamos trabajando con sistemas que recogían datos de una empresa, de cualquier tipo, temperatura, una máquina que vibra mucho, una máquina que consume mucho, etcétera, y eso está recogiendo unos datos. Esos datos se estaban recopilando. Hasta ahora, la inteligencia artificial que se aplicaba sobre esos datos simplemente era para detectar anomalías, para detectar alarmas, para detectar que algo está parado o está encendido. Desde ese punto se iba añadiendo más información que el propio programa iba adaptando. Oye, esta alarma siempre sucede cuando ocurre no sé qué en la máquina, o ocurre no sé qué en el ambiente donde está esa máquina, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, basado en los datos que iba recogiendo, iba obteniendo unos resultados incluso predictivos. Oye, cuidado que esta máquina se va a romper porque en las últimas 5 veces que esa alarma surgió, se rompió. Y ya van 4. ¿Entendéis? Esa es la inteligencia artificial que hace un año, hasta hace un año o 2 años, no vamos a decir que ha sido tan rápido, era lo que se aplicaba. Era un software que conseguía predecir de alguna forma el cómo un sistema o cómo una fábrica estaba funcionando. ¿Vale? Entonces, ¿qué añade la inteligencia artificial a un sistema como ese que estábamos comentando? Añade que incluso ahora puede interactuar. Hasta ahora simplemente eran unos elementos de aviso. Oye, cuidado que va a ocurrir esto, cuidado que te va a pasar, o simplemente te estoy indicando que hay un posible problema. Ahora ya incluso interactúan, incluso solucionan el problema. ¿Que van a arreglar una máquina? No, pero a nivel de ChatGPT, de Internet, te soluciona o te da soluciones a lo que él detecta que puede haber sido un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque aprende de lo que va obteniendo de datos. Igual que en una máquina predecía que porque un tipo de alarma se producía iba a haber un problema o un resultado, ahora aprende de lo que tú, yo, cualquier usuario le pregunta en su entorno, ¿vale? Luego veremos cómo se llaman esos entornos, ¿vale? Yo cada vez que pregunto algo a ChatGPT, no solo se basa en lo que ya sabe, que es lo que en su día se le indicó, sino que va aprendiendo de las respuestas que va dando él mismo y de las afirmaciones o de los cambios en la conversación que tienes tú con él, porque esa interacción es en ambos lados. O sea, tú preguntas a ChatGPT algo y si no te da una respuesta correcta, la vuelves a refinar esa pregunta hasta que consigues una respuesta que es la que buscabas. Entonces, ese refinamiento o esa conversación retroalimenta de nuevo al sistema, con lo que va aprendiendo con la interacción. No deja de ser como un niño. O sea, ahora pasa que este niño ha crecido muy rápido. O un humano. Tú vas aprendiendo de lo que te van enseñando poco a poco, pero también vas aprendiendo de la interacción, no solo de lo que te enseñan en el colegio, ¿no? Pues un poco esta es la idea. O sea, ChatGPT es un sistema que ha sido alimentado por información de forma pues masiva. Me paso ya al siguiente punto de cómo funciona. Y esa información que estaba ahí, estaba en Internet, ahora sirve de fuente para dar respuesta. Pero esa respuesta que él da se alimenta a la vez de las respuestas y de la interacción que tiene con la persona que le pregunta, ¿vale? Entonces, en general, sin ir a una ChatGPT, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, lo que he comentado de las máquinas. El análisis predictivo, ¿vale? Busco dentro de todos los datos que tengo aquello que me pueda que me pueda ayudar a llegar a una conclusión, ¿vale? Ese es el análisis predictivo. Tengo todos estos datos y puedo predecir o puedo intentar predecir el resultado de un proceso, ¿vale? Aprendizaje automático es el siguiente paso. El aprendizaje automático es yo utilizo o yo como humano le ayudo a la máquina etiquetando diferentes datos. Oye, este valor que es un valor abstracto, etiquétalo como peligroso. Este valor que, o sea,
etiquétalo como normal o etiquétalo, o sea, hay una persona detrás que le va enseñando, hace de profesor a los datos iniciales del que estás alimentando al sistema, y él automáticamente, utilizando esas etiquetas, acaba buscando patrones entre todos los datos que él tiene. Estamos hablando de millones de datos, ¿vale? Entonces, ese aprendizaje no es sencillo. Una persona no lo podría hacer por sí mismo, y por eso estos sistemas son, pues no sé cómo decirlo, necesitan una gran cantidad de recursos para analizar todos esos datos. Entonces, sin esa clasificación previa, la máquina no hace nada, ¿vale? O sea, necesita esa alimentación de una persona para etiquetarlos. El aprendizaje profundo ya usa otro sistema, que se llaman redes neuronales, que es lo más parecido al cerebro humano. Que es tú, cuando aprendes algo, vas intentando conectar lo que sabes con lo nuevo que conoces con lo que ya sabes, ¿vale? Entonces, vas tú mismo buscando patrones en lo nuevo que recibes con lo que ya sabes. Eso es lo que hace el sistema. Tú ya tienes una información y la nueva información la vas etiquetando basado en lo que tú ya tienes, ¿vale? Entonces, estos sistemas son los que le permiten, por ejemplo, a una de las herramientas que veremos, identificar imágenes, ¿vale? Porque se basa en imágenes previas que él ha visto o que ya tiene almacenadas y que le van a ayudar a identificar, por ejemplo, un tigre en mitad de una selva, por ejemplo, o identificar lo que se hacía hace relativamente poco tiempo, o para lo que se utilizaba, que eran las identificación de caras entre gente, pues para temas de seguimiento o reconocimientos faciales, etcétera. Un ordenador, si a mí no me conoce previamente, aunque vea mi cara, no va a saber quién soy. O sea, necesita previamente tener esa información, ¿vale? O alguien que se parezca a mí, que de momento, hasta que no me conozca, va a pensar que soy esa persona que se parece a mí. Igual que un humano. Por eso decimos que esta parte es la más parecida a la del humano. Tú te basas en lo que ya conoces, ¿vale? El data mining o minería de datos, pues son sistemas automáticos, ¿vale? Que se parecen al deep learning, pero es más el deep learning se basa en el data mining que al revés. Son sistemas que buscan relaciones entre datos, de nuevo, entre datos que él tiene, ¿vale? No busca nuevos entre los que él tiene, ¿vale? Y las redes semánticas es otra herramienta que gráficamente muestra esas relaciones. Va generando mapas mentales en la que hay pues, cada objeto, cada foto o cualquier elemento de datos, hay una relación con otra, ¿no? Igual que en un árbol genealógico, pues hay unos nodos de unión, ¿no? Entonces voy generando esos nodos hasta que consigo hacer una gran red en la que todos los valores están conectados. Y para llegar desde un punto al otro, pues en algún momento va a haber una red. Esto se usa, por ejemplo, lo lleva usando Google Maps hace muchos años, o lo lleva usando Facebook hace muchos años, o desde que se generó. En Facebook te van todos los días diciendo, podrías conocer a esta persona. ¿Por qué? Pues porque él va conectando o el LinkedIn también lo utiliza, va viendo conexiones entre las diferentes personas que yo tengo ya asumidas como conocidas con las conexiones de esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, va habiendo escalones, ¿vale? De forma, no son jerárquicas, pero hay escalones, hay nodos, ¿no? Entonces, esas son las redes semánticas las que se utilizan. De nuevo, son herramientas que usa en general la inteligencia artificial para obtener o para proponerte a ti en el ChatGPT, por ejemplo, un resultado a una pregunta, ¿vale? Cada vez la botella de agua me ha hecho gracia, pero claro, tiene sentido. Tú cada vez que le preguntas a ChatGPT lanza procesos en todas las redes suyas para buscar esa información que tú necesitas. Evidentemente esa información
aquí no hay magia, o sea, hay procesos, hay ordenadores, hay servidores, hay etcétera, etcétera, que se ponen en marcha para darte una respuesta. Entonces, eso tiene un consumo eléctrico. Vale, para entendéis un poco lo de la botella. ¿Dónde podemos encontrar? Efectivamente. La doy el paso de nuevo a Natalia. Bueno, creo que todos podemos tener claro que Google Maps, no, como dice Pedro, no es magia, que va adaptándote las rutas y la información en tiempo real, por ejemplo, de un atasco. Cuando estamos escribiendo emails, por ejemplo, también en Google, esa escritura predictiva que te dice buenos días y ya te pone días, o incluso palabras más complejas, o incluso te corrige la escritura. Ya eso lleva a procesos de inteligencia artificial. El reconocimiento de voz de Alexa, me da igual Alexa, me da igual Siri, o en Google se llama el asistente de Google. Y como decía, las sugerencias de contenido ya no solo de personas que conoces en Facebook, en LinkedIn o en cualquier otra red social, sino la música de Spotify, las nuevas series en Netflix según lo que te ha gustado, en TikTok, en Pinterest y en Instagram, contenido que aunque sea de personas que no conoces, pero si has estado viendo vídeos de gatitos, te van a salir vídeos de gatitos, pero continuamente. Al final son cosas que las tenemos normalizadas, pero se basan también en inteligencia artificial. Además, creo que todos hemos visto estos anuncios. Uno es el de... Bueno, voy a empezar por el que yo creo que vemos que todavía lo siguen echando en los medios de comunicación, que es el de Cruzcampo, el de con mucho acento que sale la recreación de Lola Flores. El otro es el de la Cervezas Victoria, que hizo se llama El discurso de todo un país. Por si no lo habéis visto, no lo recordáis, abajo sí que he puesto el enlace, no lo vamos a ver ahora, pero podéis verlo, como tendréis la presentación, podréis verlo. Sobre todo lo interesante es ver cómo se hizo, cómo funciona lo que llaman deepfakes, que creo que todos hemos visto también en los típicos vídeos. Pues eso, volvemos a los políticos, porque se usa mucho con los políticos, con Obama o otra vez con Boris Johnson o con Donald Trump. Se han hecho que simular que hablan ellos. Y en el otro es crear un discurso con diferentes mensajes que se han dejado en redes sociales. La verdad es que es muy interesante conocer el trasfondo de cómo se hizo y cómo se crea eso, sobre todo el de las cervezas Victoria, porque claro, fue como hace un año así y todavía yo creo que GPT-4 no estaba y le supuso bastante trabajo. Os lo dejo aquí simplemente por si luego queréis verlo, ver cómo funciona. A ver, vamos a pasar. Y pasamos a conocer algunas pequeñas herramientas. Creo que entre Pedro y yo hemos hecho como una pequeñísima selección, porque creo que a todos os habrá llegado un listado enorme. Herramientas de inteligencia artificial para tu negocio. Son listados enormes. A nosotros no nos ha dado tiempo a probar todos, ojalá. Pero... De hecho, antes de empezar, me ha llegado esta mañana un hilo en el que en los últimos 30 días se han lanzado 2.000 nuevas herramientas de inteligencia artificial. 2.000. No es que haya personas, eso lo podemos ver. Hay muchas de esas herramientas que están autogeneradas por ChatGPT. Eso ya es rizar el rizo, ¿vale? Pero es curiosísimo. Sí, por presentar algunas, antes de meternos con ChatGPT, el traductor DeepL, ¿se pronuncia? Sí, DeepL, sí. Creo que es un traductor abierto, evidentemente utiliza inteligencia artificial porque tú subes un archivo, me da igual que sea un PDF, un Word o un PowerPoint, y te lo traduce a otro idioma. También tiene la detección del idioma automático, tú puedes poner un texto y te detecta el idioma para traducirlo a cualquier otro idioma. O sea, esto no es Google Translate. No, quiero decir que Google Translate es una herramienta que no llega a ser IA. Google Translate, tú lo que hace simplemente es leer el texto que has puesto, le has dicho qué idioma es o incluso te lo detecta y traduce cuasi literal. Tiene algo de inteligencia artificial porque se ha alimentado también de las respuestas de la gente. O sea, no, esto me lo has traducido mal. De hecho, tenías la opción de decir, oye, tradúcemelo de otra forma, esta palabra es tal. Entonces, sí que tiene ese punto de inteligencia artificial de que ha ido recogiendo las impresiones de la gente.
pero no lo es, o no lo era. Creo que ha mejorado bastante y posiblemente acabe siendo también una herramienta de IA como tal. Pero bueno, era por ahondar un poquillo en él. Sí, y por cambiar un poco, porque creo que si utilizamos el Google Translate, tiene también las opciones, el OCR, que es el reconocimiento de caracteres, por ejemplo, en un cartel que con la cámara de fotos te reconoce el texto, el idioma y te lo traduce. Al final, eso también es inteligencia artificial. De hecho, ahí está usando redes, grafos. Está reconociendo, o sea, lo que decíamos antes de los datos abstractos. O sea, una imagen es, para un ordenador es un dato abstracto. Entonces, él reconoce texto bueno, eso es el OCR antiguamente. Ahora ya es un pasito o unos cuantos pasos más adelante. Otra de las herramientas, esta a mí me la presentó Pedro hace ya tiempo. Sí. Es Grammarly. Al final lo que hace es correcciones a los textos, correcciones gramaticales, y lo interesante es que también te hace correcciones de estilo o de tono. Lo puedes implementar, en la esquinita he puesto dónde puedes utilizar Grammarly, pues bueno, desde LinkedIn, en los emails, en Word, en las redes sociales, Es bastante sencilla. Esta la utilizo yo. Esta la utilizo yo bastante. En otras herramientas, para redactar emails o para corregir emails en cualquier otro idioma, pues es un apoyo bastante interesante. Sí, además te indica sobre tu texto original, oye, pues está siendo un poco rudo, o está siendo formal, o está siendo informal, y entonces te ayuda pues, a transformar el texto y te propone sinónimos, te propone un montón de cosas y la verdad que está muy bien. DALL-E 2 creo que esta también es otra de las que nos han bombardeado últimamente, sobre todo porque pertenece a OpenAI, que es los creadores del famoso ChatGPT. Hemos llegado a un punto que hay un ecosistema en el que propios sistemas de inteligencia artificial usan herramientas que son de inteligencia artificial. Ya lo veremos en el siguiente ejemplo, creo que era Tome, ¿no? El siguiente, sí. En el que el propio sistema donde tú estás interactuando con una inteligencia artificial, él por atrás utiliza otra herramienta de inteligencia artificial para añadir más valor a lo que te está dando. ¿Vale? Entonces, DALL-E es uno de ellos. DALL-E es, yo creo que más, en este caso DALL-E 2, pero es el más famoso en la cuestión de edición de fotos. Y es, la verdad que es una pasada. Yo os animo a probarlo porque es primero divertido, pero luego le ves el potencial, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú haces una presentación, una página web, etcétera, y quieres poner una foto, muchas veces tiramos de bibliotecas de fotos abiertas, de tu propia librería de fotos, etcétera, etcétera, pero no encuentras algo que se ajuste a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, tú vienes aquí a DALL-E y mira, es que realmente necesito. Hace poco hicimos con una gracieta, o sea, necesitábamos un icono para avisar cuando algo va a quemarse, porque es un sistema en el que hay paja y entonces tienes peligro de que se queme esa paja. Entonces, ¿cómo avisamos? Y dijo alguien de broma, oye, pues una llama en llamas. Bueno, pues tú le pides a DALL-E que te dibuje una llama en llamas, de primeras te va a decir que no, porque es violencia, pero le puedes engañar de alguna forma para que al final te dibuje una llama con un fondo en llamas. Pues, eso es lo que necesitabas, ¿no? Eso lo buscas y no lo encuentras, evidentemente, porque esa imagen no existe, ¿no? Entonces, es una herramienta pues para eso. Dentro del entretenido, se adapta, o sea, es adaptable a lo que tú buscas. Sí, claro, lo interesante y vamos a hablar muchas veces de la iteración a la hora de pedir resultados, que puede ser que el primer resultado no te convenzca y puedas ir generando nuevas descripciones mucho más completas que te den esa imagen que tú necesitas. Por comentar otra cosa, el tema de la protección de las imágenes sigue siendo un mundo desconocido. Sí que siempre se recomienda decir que ha sido creado por la inteligencia artificial, pero de quién son los derechos, eso creo que tampoco está todavía sin resolver. La otra herramienta que hablábamos es Tome. Sí. Ahí
yo creo que estos días he visto tropecientas mil más. Esta es una de las primeras que yo encontré y que estuve probando. Es para realizar presentaciones con un tema concreto. De hecho, creo que pasa un comentario en el que hay otra que refuerza esto, ¿no? Pero también la idea es la misma. Te genera contenidos a partir de contenidos, una presentación entera, incluso en la que comento una página web entera, te hace todo el trabajo sucio a partir de simplemente una idea. Oye, quiero una presentación sobre, no sé en este caso si hay algún ejemplo. Sí, no. Creo que sí que puse un ejemplo. Sí, pero bueno, de lo que en la página siguiente mejor sí. O algo. Y te genera todo el PPT, utiliza DALL-E para meter gráficos sí. en la propia presentación. Puedes luego elegir tú, oye, no la quiero tan oscuro la presentación, puedes elegir formato, igual que en un PPT normal, y solo exportas con un PPT y lo puedes modificar, y si es una web, pues la puedes publicar. Y en nada, en 8 segundos tienes una presentación completa. La verdad que a mí me ha fascinado. Esto como, a ver, te fascina, te asusta y a la vez le buscas utilidad. O sea, es el cómo tenemos que presentarnos entre estas herramientas. Quiero decir que esto es como el mal estudiante. El mal estudiante va a decir, ay, qué bien, hago esto y lo entrego. Pues, sí, lo entregas y el profesor no es tonto, ¿no? Como siempre. Oye, esto no lo has hecho tú. No, pues esto igual, ¿no? Estas herramientas está bien usarlas, pero está bien como complemento. No puede ser el fin último, oye, José me dice, dame una presentación sobre inteligencia artificial y le mando el y me quedo más ancho que largo. Pues evidentemente no, ¿verdad? Esta presentación está hecha con inteligencia artificial. ni yo soy alguien hablando que no soy. Es verdad. Al final, para este resultado de las cafeterías de especialidad, o sea, el texto que puse es cafeterías de especialidad en España, nada más. Un viaje por los mejores sabores no salió de mí, salió de la aplicación. Igual que la selección de las cafeterías. Yo algunas las conozco, pero no las elegí. Las imágenes igual. Las imágenes las eligió el programa. Yo no toqué... las generó. Las generó, eso es. Las generó. En la diapositiva anterior aparece cómo quieres el estilo. Te dije épico, de fantasía, pop art, de acuarela. Mira, una cosilla relacionada con esta herramienta, hay una chiquita que nos bueno, una chica que nos pregunta si en la aplicación puedes luego cambiar el contenido que te propone. A ver, puedes sentir para que te dará una orientación y luego tú puedes coger y modificar por dónde empezar lo que una quieras. presentación y dices, ¿por dónde empiezo? Y que te dé una base. A ver, estamos hablando de estas, pero todo el mundo creo que, o espero que todo el mundo haya probado alguna vez Canva. Canva se basa también en inteligencia artificial a la hora de automatizar la creación de cualquier contenido gráfico con guías muy sencillas. Le hemos elegido otras porque, bueno, pues Canva yo creo que es como excesivamente grande. Este solo se dedica a presentaciones. Veis que además es un programa de pago y otro gratuito. El gratuito, evidentemente, la mayoría de estas herramientas tienen un periodo, un periodo gratuito o tiene una versión gratuita con menos funcionalidades. Sí, o con como especie de moneditas, con unos tokens. Sí, exacto, yo qué sé, 50 usos, sí. Una cosa así, sí. Mira, en este caso también María Antonia nos pregunta si sirve alguna aplicación como Dale, para crear logotipos. Sí, mira. Sí, creo que mira, vale, todavía hay una un poco más adelante. Bueno, pues María tenemos. Antonia, espérate un poco que ahora te lo comentan. Y luego, mira, hablando del tema, lo de la presentación, lo que decía antes, base, Pedro, la me pregunta José si ponéis vuestra presentación se podría haber generado por Tome. Luego, evidentemente, tienes que ampliar información. Tome creo que te hace presentaciones de 5 páginas. Por ejemplo, 5 diapositivas, la gratuita al menos. Pero por hacerla,
Sí, evidentemente, si tú luego no la pasas tu criterio, pues se va a convertir en algo, pues, de hecho, a ver, todo tiene sus fallos. Tú lees Tome, o sea, te hace Tome una presentación y repite mucho los textos. En 5 razonamientos cambia 4 palabritas en cada párrafo, pero el resto del párrafo es igual, entonces Claro. da alcance. Entonces, da alcance. Como base te No, ayuda, pero luego, claro, Grammarly, tienes que hacer. Mira, luego me que yo pregunta sepa, Miguel no. Ángel si Grammarly está en No, en castellano. inglés, francés y alemán creo que estaba. Sí. Sí, El En inglés, 80% de la gente que conozco lo usa para inglés. inglés. sí, yo es que la utilizo para el inglés, por eso la utilizo bastante, porque me viene muy bien. Hay una pregunta también un poco sobre Yo el el sesgo. inglés, es que te Sí que viene fenomenal, fenomenal. Los temas de hablaremos Grammarly. también un poquillo de eso, pero en líneas generales, vamos a ver. Ah, sí. Abstractamente, ChatGPT no tiene sesgo. ¿Qué ocurre? Igual que lo he dicho antes, igual que un niño. Si tú a un niño le enseñas sobre una información, él se basa en la información que le has dado. Entonces, si durante los últimos, la información que ha tenido ChatGPT, creo, bueno, en una de las diapositivas que comentamos, es hasta el año 2021. Del 2021 hasta aquí no tiene información. O sea, ha sido toda la información que había en Internet hasta 2021 es la fuente de datos que tiene ChatGPT. Vale. ¿Puede tener sesgo? Pues si resulta que preguntamos algo sobre un tema en el que hay mucha más documentación de un lado que de otro, evidentemente va a contestar más basado en lo que tiene. Él intencionadamente no tiene sesgo, o sea, no tiene una, no sé cómo decirlo, o sea, él no se decanta por una cosa o por otra, sino que tengo más información de una parte que de la otra. Entonces, por ejemplo, habla del lenguaje inclusivo. No lo sé. Si toda la documentación que ha tenido, si todos los datos que ha tenido hubiese tenido el lenguaje inclusivo, pues seguramente utilizaría el lenguaje inclusivo siempre. Pero no creo que sea el caso, porque claro, la información que está en Internet es abierta. Hay información, hay documentos, hay páginas web, hay PDFs, hay de todo tipo, de todos los orígenes, de todos los contextos y de todos los idiomas. Y en muchos idiomas que el tema del lenguaje inclusivo es incluso imposible, porque no existe, no hay posibilidad. Entonces, que hay gente que denuncia que tiene sesgo, sí, claro, pero creo que yo al menos entiendo que no es intencionado, sino que es basado porque tiene esa información. Tiene más información de un lado que de otro para ciertos temas. A lo mejor vas a otro tema y dices, yo es que lo he visto, no, es que es completamente de izquierdas, y otro, no, es que es completamente de derechas. Claro, depende de la pregunta que le hayas hecho. ¿Me entiendes? Luego ChatGPT, ahora últimamente tú le preguntas cosas sobre política y te va a contestar que él no contesta nada sobre política. Y médicos, temas médicos también. Efectivamente. Bueno, si no vamos avanzando y luego ya bueno, vamos. Sí. Están llegando muchísimas preguntas y no sé si vamos a poder responder a todas. Alguna No sé herramienta más, por ejemplo, Eleven Labs lo que hace es y luego va, un exactamente, texto, vamos genera un avanzando audio porque con si no una va a ser voz complicado. sintetizada. En castellano funciona horriblemente mal, en inglés funciona bien. Hablábamos de logotipos. Bueno, en este caso, eligiendo el nombre de la empresa o el proyecto que quieras con un eslogan, con las palabras clave, un estilo y unos colores, te genera un logotipo. Sí, un nombre de marca, incluso la imagen de marca, o sea, es muy completo. Y también es repetitivo. Sí. Las cosas como son. Como tú hagas 3 personas diferentes quieran un logo muy parecido, con un nombre de empresa muy parecido, te das cuenta que es bastante repetitivo. Pero es lógico también. O sea, Y como por mi formación, yo no recomendaría utilizar estas herramientas para un proyecto serio, porque no están basados en una estrategia de lo que tú realmente quieres comunicar. Estás hablando de unas palabras clave. Yo siempre contaría con un profesional que tenga una base y que sepa cómo crear y cómo comunicar estas cosas. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Opinión personal. También existe Mixo, que parte de la base de crear una web
antes de tu idea de startup, pues lo típico para testear y crear una landing page sencilla contando tu idea. Te genera el nombre, los logotipos, te busca imágenes, se inventa testimonios, crea los textos, optimiza el SEO, crea el código que tú luego puedes modificar. Eso en un minuto, real que en un minuto. Volvemos a lo mismo, las páginas web son todas iguales. No tienen un contenido interesante o diferenciador. Pero por probarlo, es curioso y luego es eso. Como tome, como estructura base a la partir de la cual tú vas a trabajar. Esta tenido también opción de gratuita. Sí, tiene opción gratuita, sí. Y pasamos ya al tema estrella. ¿Qué es GPT y qué es ChatGPT? Vamos a intentar diferenciarlo desde un primer momento. Sí, a ver, todo es GPT en realidad. ChatGPT es una de las formas que tenemos de interactuar con GPT. El GPT no deja de ser un modelo de lenguaje en el que es una traducción entre lo que la gente habla y lo que el ordenador entiende. Así a grandes rasgos. Lo que he comentado también antes, los ordenadores entienden de ceros y unos, no entienden de palabras, no entienden de... O sea, tú tienes que traducirle todo al final a un lenguaje que él entiende, que es el lenguaje máquina o lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, GPT es lo que se llama lenguaje natural, ¿vale? Es un traductor del lenguaje natural de cómo tú y yo hablamos a que lo entienda el ordenador. ¿Qué ocurre? Esto ha sido la gran barrera hasta hace relativamente poco y esto es lo que se está rompiendo. Ha habido sistemas de reconocimiento de voz en ordenadores desde hace muchos años. Yo llevo mucho en esto y en Windows XP ya existía. Tú podías hablar con el ordenador y él reconocía acciones. Tenías que ser muy, pues eso, abre ventana. Si decías abre ventana, que creo que casi lo he dicho igual, no te entendía. ¿Por qué? Porque si no reconocía sonidos, ¿vale? Entonces los sonidos no es una huella muy fiable, porque tú hablas con un tono, pero cambias el tono y vuelves a cambiar el tono. Y ya los 3 tonos que has utilizado son diferentes con lo que el sistema no reconocía. Esto mejora muchísimo con el tiempo y ahora los ordenadores reconocen tu voz y el móvil reconoce tu voz y tú puedes escribir un mensaje de WhatsApp hablando, no digo grabando sonido, sino que hablando, reconoce tu texto y lo escribe. Esas mejoras se han ido incorporando, ¿vale? Y entonces, no solo ya en lo que es hablado, sino en lo que es escrito, el lenguaje natural no es el mismo que cuando tú estás programando. Yo, como programador, al ordenador le hablo con comandos. Print, lo que fuere. Prompt, que se lo comenté ayer a Natalia, lo que fuera. O sea, yo tengo un comando que habla con el ordenador y le paso una información. Vale. Para nosotros programadores, hablar con la inteligencia artificial hasta ahora ha sido así, usando programas, usando código, usando... No quiero hablar de lenguajes de programación, pero es lo que hemos estado utilizando. O sea, realmente hemos estado, y lo que he comentado, hemos estado usando inteligencia artificial desde hace unos años, ¿vale? Pero de una forma no natural. ¿Qué ocurre con el lenguaje natural? Pues que tú pides algo como crees que te tienen que entender. O sea, hablas naturalmente con la máquina. Y eso es GPT. Ha conseguido traducir el lenguaje de las personas a un código que él entiende, ¿vale? ¿Cómo ha conseguido eso? Pues porque le hemos alimentado en los últimos años con toda la información posible, ¿vale? Él ya es capaz de reconocer, si además cuando lo probéis o si lo habéis probado, incluso aunque tú le escribas mal la palabra, te la reconoce. O sea, eso era impensable. O sea, yo acostumbrado al código, si yo escribo mal una palabra, me manda por ahí. O sea, no me va a entender. Sin embargo, hablando con el ChatGPT, tú escribes algo mal en la pregunta y te entiende. Porque ya tiene un background de que esa palabra a veces la gente la escribe mal. Y que si escribo en vez de nombre, number, porque se me ha colado la R con la E, sabe que le estoy pidiendo el nombre de alguien, ¿vale? Entonces,
Esto es como cuando yo hablo con otra persona. Puedo haber dicho mal una palabra y a no ser que se vea muy puñetero, le voy a entender, ¿no? Pues esto igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no solo traduzco de humano a máquina, sino que la máquina también traduce a natural. O sea, que la máquina también te contesta de forma natural, para que tú lo entiendas, ¿vale? O sea, si a mí me contestara simplemente, oye, hazme un gráfico y te manda el gráfico sin más, pues estaríamos, no hubiese habido un avance. Pero si me manda un gráfico, me explica el gráfico, me dice por qué saca unos valores y por qué otros, pues empieza a ser una comunicación bastante más natural, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos es eso, ¿vale? Porque aquí sí que explicamos, pues eso, cómo funciona. O sea, entrenado para mantener conversaciones, clave, entrenado para mantener conversaciones. ¿Vale? ¿Por qué entrenado? Porque el sistema de inteligencia artificial necesita de un entrenamiento. ¿Qué es ese entrenamiento? Dar datos de prueba. Yo voy dando, y cuanto más datos de prueba, más fácil le va a ser al sistema aprender. Porque luego le van a llegar datos que no son tan bonitos como los datos de prueba. O sea, no están tan bien estructurados, no están tan bien formados y va a tener que poder diferenciar bien entre lo que está bien escrito de lo que está mal. Cuanto mejor entrenado, más fácil. Cuantos más fallos haya metido en el sistema aposta para que haya un reconocimiento, más fallos él detectará y podrá corregir. Mira, por contar un chascarrillo, yo hace unos años participé en un proyecto para entrenar una inteligencia artificial que dibujaba con iconos. Entonces te ponía una palabra y tenías que elegir qué icono se parecía más. Un pato, pues aparecía un icono de diferentes animales y tenías que elegir cuál se parecía más al pato. O con diferentes cosas que, incluso hablando de sentimientos, qué sentimientos se podían representar con un dibujo. Y era creo que era algún proyecto europeo y un día estuve trasteando y probando. No sé qué habrá terminado aquel proyecto, pero me parecía curioso que probar cómo entrenar una inteligencia artificial era tan sencillo como eso, cuando sencillo, supongo que es más complicado, pero para el usuario era sencillo, era elegir y ir enseñándole que esos sentimientos se podían representar. La alegría igual con una cara sonriente, o era algo curioso. Pues esos proyectos que parece que al final se quedan en un archivador alimentan este tipo de sistemas y este tipo de iniciativas, ¿vale? Entonces, igual que ese proyecto europeo, ha habido proyectos americanos, hay proyectos tal que han ido alimentando a la gran base de datos que, ya digo, no está actualizado porque está hasta el 2021. O sea, lo repito otra vez, y hay un chascarrillo por ahí, lo comento. No le preguntes cómo quedó en Madrid el miércoles porque no lo sabe, ¿vale? Para él no es una información que tenga metida en su base de datos, ¿vale? Toda la información que te va a dar él va a ser, bueno, él habló como el sistema, va a estar basado en la información que se le ha ido metiendo hasta el año 2021. ChatGPT 4 ya empieza a tener información más actualizada, pero evidentemente esa información hay que meterla, aunque sea un proceso automático, ¿vale? No sé los números porque no los tengo, pero pensar en la cantidad de información que hay en Internet, o sea, es inabordable. Entonces tampoco puedes tener un sistema constantemente atendiendo a toda la información. O sea, Internet es ya un concepto casi abstracto, no es lo que era al principio, que era una serie de ordenadores conectados entre sí. Eso era Internet, ahora ya no. O sea, sigue siendo miles de ordenadores conectados entre sí, pero en una capa por encima que es inabarcable por un solo sistema, ¿vale? Por muy amplio que sea el sistema, porque todo lo que estás utilizando se basa en que alguien lo ha instalado, lo ha configurado, lo ha montado, o sea, quiero decir que hay sus limitaciones físicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el ChatGPT 4, como comento ahí al final, la última versión es de hace nada, 14 de marzo, un mes. Y ya están hablando del 5 y el 4 no está ni siquiera implementado. Y por eso lo he comentado, Natalia, de esas firmas que había para, oye, parar un poco el carro, porque esto va demasiado rápido, posiblemente. Y a lo mejor el miedo también es que se queden muchas cosas en el tintero. ¿Sabes? Toda la tecnología que no se usa, acabas no usando, o sea, perdiéndola o no madura.
Entonces, a veces es preferible tomarse un pequeño descanso, ir madurándola y luego ya ir avanzando. Pero bueno, eso es una opinión personal. Sí, pasamos. Que ChatGPT es el sistema basado en el modelo de lenguaje. Espero que todos hayáis entrado alguna vez en ChatGPT y lo que te aparece es esta pantalla con ejemplos, capacidades y abajo envía el mensaje. Y ahí es donde tenemos que escribir. Una cosa importante que queríamos destacar es eso, ¿de dónde saca la información ChatGPT? Pues, a ver, lo que he comentado, la respuesta corta es de Internet. ¿Vale? Está conectado, evidentemente, entonces saca la información de ahí. Pero toda esa información ha sido previamente, es lo que hemos hablado del aprendizaje. ¿Vale? ¿Voy a acceder a toda la información online? No, vamos a darle contenido primero. Y es lo que ha habido el trabajo hasta el año 2021 de meter toda esa información. Volviendo a lo del sesgo, que el que ha metido la información ha metido más información de un lado que de otro, no lo sé, yo no lo discuto. Puede ser, pero tendría que ser demostrable, no sé si me explico. O sea, yo creo que lo que se ha hecho ha sido meter información de universidades, meter información de enciclopedias, meter información de páginas web, meter documentos, etcétera, etcétera. Claro, hay alguien que ha filtrado. Que esa documentación tiene sesgo, evidentemente. Evidentemente. Porque ¿vale? No son textos... pero porque todos, aunque no queramos... Sí. En el momento que hay un filtro por un humano, va a haber un sesgo, o sea, eso es lógico, ¿vale? Pero ten en cuenta que ChatGPT no es una sola persona. O sea, OpenAI pues, ha tenido un montón de gente trabajando, ¿vale? Como en un periódico, hay líneas editoriales, interpretarlo como queráis. Aquí comentaba lo de, ¿no? Cómo quedó el Real Madrid en Champions, pues no lo sabe. Perdón. No lo sabes mientras no se le haya dicho a alguien, que se retroalimenta de la información que va recibiendo, que es lo que comenté al principio. Si tú no sé a qué conversación puedes tener ChatGPT para estar hablando de fútbol y decirle cómo ha quedado Madrid, no la entiendo porque para eso tiene la prensa, pero ha podido ocurrir y alguien pues, la ha comentado, pues mira, ya tiene la información. ¿Vale? A lo mejor hará preguntas y ya se lo sabe, pero lo que es su background de información sobre la que él basa sus respuestas, esa está solamente hasta el 2021, ¿vale? Claro, lo que comentaba también abajo, que es que le estamos ayudando a aprender, igual que a un niño. El crío o el adulto que ya acabó la carrera no solo tiene la información que le han dado en la universidad o en el colegio, etcétera. Tiene también la información del día a día, de la relación con sus padres, de la relación con sus amigos, de la relación con sus familiares, etcétera, etcétera. Y igual que ChatGPT, o sea, está teniendo relación con muchísima más gente que ese estudiante, está teniendo información con todo el mundo que interactúa con él. Y él está aprovechándose de esa información. No para modificar la información que tiene originalmente, sino para cómo dártela esa información. ¿Vale? No sé si veis la diferencia. Pasamos, creo que hay alguna pregunta, no sé si o seguimos. José. Hay muchas preguntas, pero como digo, no sé si queréis terminar o os la voy pasando. Mira, por ejemplo, María Ángeles nos pregunta, puesto que los programas más interesantes son de pago, ¿cómo puedes saber si la página es segura? Bueno, yo ya me has oído, José, más de una vez, Pedro y que Natalia cuando algo es gratis eres tú el producto. Sí, cierto. En este caso, con más razón, probablemente les interese tener a muchos usuarios de forma gratuita para seguir alimentando el sistema. Independientemente a que pueda haber agujeros de seguridad como lo puede haber en cualquier otro sistema. Yo ahí no, pero si os dais cuenta, la mayoría de las ocasiones son páginas web a las que accedes. No es como cuando instalas un programa o cuando... son herramientas online. Son herramientas online, la mayoría de los casos. Sí, claro. Mira, aquí está, justo en la que tenemos ahora. Luego Begoña nos pregunta si GPT claro, tú además detecta automáticamente. Tú le puedes, yo me pasa que muchas veces cuestiones que hago de programación las hago en inglés, porque me es más cómodo. El sistema
casi todos los desarrollos usamos el inglés, pero en esa misma conversación que tienes, si le preguntas en español, te contesta en español. No he probado muchos idiomas porque no los domino. Sí, pero al menos en inglés y en español hace el cambio claro. Automáticamente. Sí, lo que es la plataforma de herramientas solo está en inglés, pero tú puedes interactuar con ella en diferentes idiomas. Es más, desde la empresa dicen que reconoce lenguas más minoritarias o menos usadas, pero puede que no responda pues con una coherencia, pues al final, porque lo que hablábamos se basa en datos y es posible que en ciertos idiomas no tenga tanta información, pero en castellano contesta perfectamente. Sí, además de forma natural, que es lo que estábamos diciendo, o sea, te contesta que a veces se asusta. Ya. Peter Pérez hace varias preguntas y una de ellas es que dice, con toda esta exposición mediática sobre el ChatGPT, que se parece mucho a una campaña de marketing agresiva al estilo de antiguo de crecepelos milagroso o algo así, dice, es muy gracioso, dice, tiene como objetivo realmente que la gente entrene al bicho, es decir, bueno, que toda esta campaña mediática lo que hace es que la gente lo use y le intente pasar cada más información, ¿no? Eso es lo que él piensa, dice, la gente se siente fascinada por esta herramienta, como si fuera magia, pero yo pregunta, y si ahora le pregunto al ChatGPT, ¿de qué iban a hablar exactamente Natalia y Pedro en este taller? O sea, es lo que hablábamos, se basa en datos hasta 2021. No adivina nada, no nos va a dar el número de la lotería, aunque en la noticia que hemos abierto lo insinuaba. No es... A ver, predice, puede predecir cosas, me explico. No deja de ser un sistema como lo que he explicado al principio, en el que tú en una fábrica metes un sistema para que prediga un problema. Si tú le dices, voy a poner el ejemplo de Euromillones, dime los números que han caído más veces en los últimos años y que no hayan coincidido entre sí. Pues te va a dar 5 números. ¿Está prediciendo? No. Te está dando los números que tienen más probabilidad de que caigan. Estadística pura, ¿vale? Porque lo que está trabajando por detrás son algoritmos de estadística, ¿vale? Que luego, porque en el ejemplo es eso, el estadística pura. Señor que no sé, no era Euromillones, no sé qué, no, era otra lotería. Lo que hizo, preguntó, o sea, él fue inteligente a la hora de preguntarle a ChatGPT, oye, de los últimos años, o de los que él tiene datos, claro, los números que han caído más veces, o sea, él fue poniendo una serie de condiciones que si te lo quieres trabajar tú, por ejemplo, con una Excel con todos los números y ir metiendo búsquedas, etcétera, etcétera, te llevaría días. Él en 8 segundos le dijo, mira, estos son los números que estás buscando. Y no ganó el máximo premio. Ganó dinero, pero no ganó el máximo premio. Eso es, hay sus matices. Pero bueno, usó lo que usa mucha gente hace tiempo, que es un ejercicio de probabilidad. Claro. Por supuesto. Sí, claro, le interesa a OpenAI. Bueno, claro, OpenAI no, es una forma de darle a Microsoft. La noticia es que habéis visto las noticias de que como que Bing está dando el sorpaso a Google porque Bing es de Microsoft y Microsoft compró OpenAI. Y Bing está integrado, y lo vamos a ver, está integrado ya perfectamente con ChatGPT, está integrado en Bing. ¿Vale? Bueno, mira, una pregunta que ya está contestada es que pues, también de Peter Pérez dijo, bueno, pues que otra cuestión es GPT genera a partir de información colgada en Internet hasta el 2021, si es correcto. ¿No? Es lo que pregunta, digo, si ya está contestada. Y luego Strábula dice, ¿qué pasa con el contenido que yo comparto en el chat? Por ejemplo, si le pido que mejore la sintaxis de un texto, ¿ese texto que yo le aporto a ese chat lo comparte con otros usuarios si lo solicitan? No directamente. ¿O no? No directamente. Claro, porque él dirá, bueno, si yo él subo contenido y ese contenido luego se comparte. O sea, él va a ir aprendiendo de ese texto que tú le has metido. Ahí está, de todas formas, lo que es la investigación que se está realizando a nivel europeo. El saber esa información que tú le estás dando a ChatGPT, dónde acaba y quién la protege y cómo se comparte. Hay una gran laguna, iba a decir una pequeña, hay una gran laguna ahí al respecto.
Claro, claro. Mira, lo que comenta Miriam, dice, ¿y qué pasa con los documentos, textos e imágenes que tengan protección de datos? Dice, Es que ¿todas no estas los herramientas pondría de en inteligencia ChatGPT, lo artificial primero. los respetan Sí, al o final, cogen la Pero información? ahora- ¿Tienen protección de datos? igual a ver, nos hemos acostumbrado a la nube. Claro, Estamos usando exactamente. la nube ya constantemente. Hay ciertos datos que yo no subiría a la nube nunca porque no me fío realmente de que eso esté seguro al 100%. Muchas veces el archivador de papel no se ha perdido precisamente por eso, por la cantidad de información que puede ser confidencial que se guarda en un archivador físico. O documentos que se guardan de forma local, en cintas ignífugas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay documentos que no tienen que estar. O sea, es como si ahora le da al FBI a hablar de todos los avistamientos ovni reales. Es muy irónico porque ni me los creo, pero ¿me entendéis? O sea, tú no vas a subir documentos clasificados a GPT para que te lo pongan bonito. Claro, es normal, es lógico. Mira, Sandra nos comenta, ahora se habla mucho sobre el uso del ChatGPT para la realización de los TFG y los TFM, los trabajos de fin de grado, de fin de máster en las universidades. Y desde estas... normativa no, pero estas están hay otras detectando su uso. inteligencias ¿Conocéis artificiales, la otras normativa al herramientas de respecto? inteligencia Dice, si hay artificial que lo que aquí hacen es normativa, detectar ¿no? Que una inteligencia artificial ha hecho ha un creado ese trabajo. texto. Sí. Yo, tan fácil como el Word. Sí, sí. Tan fácil como el propio amigo. Word. Que te puedes caer con todos los muebles. Viene un analizador y te dice, oye, este texto está tal, o sea, está copiado de tal sitio. Automáticamente, con lo que, como digo yo, el profesor no es tonto. O sea, que te llega un documento y dices, mira, solo con analizar me has copiado esto de Google, de Wikipedia, de no sé qué, no sé cuánto. De hecho, Bing, cuando te da una respuesta, te dice de dónde sale la información. Porque Microsoft sí que se está tomando en serio el tema de la protección de datos y de dónde vienen los datos. Porque si tú pones esa respuesta, o sea, estás haciendo un trabajo fin de carrera y usas Bing para obtener la respuesta y no citas la fuente, a nivel la universidad te puede decir que eso ha sido plagio, etcétera, claro. Etcétera. O sea, tú no estás diciendo la fuente. ¿Que la fuente ha sido ChatGPT? Sí, pero ChatGPT ya te está diciendo, oye, sí, pero yo lo he sacado de tal y tal y tal sitio. ¿Vale? Entonces tienes que añadirlo en la bibliografía, que eso es lo lógico. O sea, tú cuando has hecho hasta ahora un trabajo fin de carrera, se utiliza Google. O sea, vamos a ser honestos, lo hemos usado, pero tú no pones Google, tú pones, no, Google sí, Google me ha indicado que en la tal página está esta información, que es la que he copiado y la tengo que ponerle a bibliografía. De hecho, ya se utiliza ¿cómo se dice? No me sale, no me sale, perdón. En vez de bibliografía, tú indicas también las páginas web en las que tiene un nombre ahora. ¿No? Pues, lo vi el otro día escrito, webografía, no sé decir. Sí. Vale, entonces, esto igual, si así usa ChatGPT, que es completamente lícito utilizarlo para obtener información, lo lícito también será que lo digas. Y ChatGPT además te están diciendo de dónde has sacado la información. Pues lo aplicas. Claro. Mira, Peter Pérez comentaba lo del tema este del partido del Madrid. Se pone, si alguien ya mete el resultado y luego te lo va a consultar, pues seguramente a lo mejor ya le diga el resultado. Claro, siempre si lo metes. Porque la versión gratuita utiliza ChatGPT 3.5, que no se en la versión gratuita no, vaya. El GPT-4, que es la inteligencia artificial, solo es en la versión de pago, que por cierto, creo que aquí he puesto las diferencias entre el plan gratuito y el plan de pago. El plan gratuito, aquí muchas veces hablamos, pues ChatGPT, esta semana que yo he estado probando mucho, no funciona. ¿Por qué? Porque si hay mucha demanda y tú estás en el plan gratuito, no vas a poder acceder. Se queda colgado. Te dice que está en otro mundo. Además, la velocidad es mucho más lenta, aunque rapidísima. Y lo que hablamos de las actualizaciones, sí, tiene cierta actualización la versión gratuita, pero quien paga tiene la actualización, la última. La última. Hemos pasado la página anterior, de todas formas vamos a... ¿Cómo empezar? Si no habéis usado alguno. Hay dos opciones. Darte de alta directamente en la página web de OpenAI
te permite tanto por Google, por Microsoft, ¿vale? Entonces usas directamente, ya tienes un usuario. Hay como una especie de pequeña lista de espera. Al menos perdón, eso es en Bing. Pero en OpenAI no, en OpenAI directamente con la gratuita y te deja ya entrar y ya interactuar, ¿vale? Y la otra opción es, si tienes un usuario de Outlook o de Hotmail, si aún queda alguno con Hotmail, tú en Bing, tú puedes, en cualquier navegador, te logueas con tu usuario y en la zona que pone chat, te pone en lista de espera y luego te llega un correo. Pues yo creo que últimamente están tardando menos. A mí me tardó 5 días, lo comento como dato, y a los quinto, porque hubo una demanda ese día, yo creo que terrible, que fue cuando a los 2 días de confirmar la compra de OpenAI por Microsoft. Y a los 5 días, en mi caso, yo creo que eras antes, te mandan un correo en el que dice ya no estás en lista de espera, ya puedes utilizar, ¿vale? Y es lo único que hay que hacer, ¿vale? Eso para las versiones gratuitas. Sí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues hemos dicho que... Hemos adelantado un poquito algo, pero bueno. Sí. Edge es el navegador de Microsoft, si alguien no lo conoce. Explorer no existe, ya, ni lo intentéis. En Edge, además, tiene integración incluso directa con el Bing. ¿Tienes tu Edge instalado? Porque yo no estoy compartiendo yo la pantalla y además no estoy con un... bueno, como tienen el enlace directamente, yo creo Bien. que podrán... O cualquiera que tenga... Sí. Si veis en el Edge, a la derecha, tenéis un iconito de Bing. Sí. Y si pincháis en el iconito de Bing, os aparece que puedes chatear, que puedes... hay otro... es como un OpenAI dentro de Bing que te permite crear textos. Es curioso. O sea, tú dices, oye, quiero crear una carta para convencer a mi jefe que me tiene que subir el sueldo. Házmelo de forma graciosa y te lo hace. Una carta, querido, tal. O sea, te genera textos a partir de lo que tú le pidas. O sea, textos de tipo correo, o sea, tipo correo electrónico o pequeños párrafos o tal, ¿vale? Es como una micro app dentro de la propia ChatGPT. Y luego, ya te digo, la integración que te permite directamente hablar con ChatGPT sin salir del navegador. Incluso interactúa con la página que estás viendo, porque tiene un tercer botón que te da información sobre esa página, ¿vale? O sea, es bastante completa esa herramienta. Bing, independientemente de Edge, tu Bing es el buscador de Microsoft, tú lo puedes acceder desde cualquier navegador, desde Chrome, desde Safari si usas Macintosh, desde cualquier navegador, Firefox, etc. ¿Vale? Entonces tú vas a Bing en vez de a Google. Yo ni me da de comer uno ni otro, aviso, estoy hablando de lo que hay. En Bing, por defecto, te sale como en Google, pues el sitio donde tú puedes poner tu búsqueda, pero arriba te aparece la palabra chat. Entonces, si ya recibiste la carta de que tienes acceso, tú pinchas en chat y directamente ya cambia un poquito el aspecto y ya te da permiso para chatear con él. Es la ventana que veis aquí a la derecha, arriba a la derecha. Yo moviendo el ratón pensando que me estáis viendo y no me he dado cuenta que me veis aquí, ¿no? ¿Vale? Luego, Skype. Skype es muy curioso. Yo creo que es la que más uso, porque me vale tanto para el móvil como para el ordenador. Es como cuando añades una persona más a tu lista de contactos, ¿vale? Entonces, añades a Bing y interactúas directamente con Bing. Tú le preguntas cosas y él te va contestando. No sé si veis mejor el ratón de Natalia o el láser, pero bueno, esa es la interacción, ¿vale? Y entonces es casi instantáneo. Ahí no he encontrado yo el problema del lag, o sea, no me suele decir nunca que no me puede contestar, ¿vale? No sé si es que va por otro camino. Las respuestas son las mismas, ¿vale? Y lo bueno es que si tú, por ejemplo, has interactuado con el móvil, cuando vuelves a tu ordenador, esa conversación la tienes. De la otra forma, sí que OpenAI tiene tiene un repositorio de las conversaciones que has tenido y puedes recuperarlas, ¿vale? Pero esto es como tener al amigo de Skype para preguntarle las cosas, ¿vale?
Y luego, Office. ¿Cómo que Office? Aquí hay un ejemplo de una hoja de Excel en la que hay un pequeño plugin de Excel que se instala y que te permite utilizar una celda de Excel con una pregunta y en la ventana derecha dices que te responda y lo que hace es completar la celda adyacente a donde está la pregunta con la respuesta, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues imagínate que quieres automatizar unos cuantos procesos que tienes ahí en Excel, unas cuantas preguntas, unos cuantos datos, porque tú puedes montar yo qué sé, una tabla con un total y ese total preguntar sobre ese total. Pues cada vez que abras la Excel lo vas a tener ahí. Quiere decir que, bueno, es un sitio más, ¿vale? No sé si es el más cómodo o no, pero bueno, también está ahí. Luego, directamente en la Open, os he puesto ahí el enlace cuando lo recibáis en OpenAI, es lo que comentábamos, la página web oficial en la que tú te das de alta y ya entras al sistema. Tienes que ir a una parte que pone Try ChatGPT, ¿vale? Lo único. Lo otro te va a estar dando información exhaustiva sobre cómo es el sistema, cómo funciona, etcétera, ¿vale? Pero para probarlo, buscar Try ChatGPT y ya entráis. Y veréis que pone un apartado donde las nuevas funcionalidades de ChatGPT 4, claro, para que las veas, no para que las uses, ¿vale? Porque para el uso hemos comentado que es de pagos. Y luego hay un montón se van creando cada día más, lo que he comentado antes, hasta 2000 nuevas, etcétera. O sea, son pequeñas aplicaciones que utilizan el ChatGPT para nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ahí tenéis en la parte de abajo un pequeño listado, ¿vale? No lo veo yo ahora. Bueno, por ejemplo, la primera es la de Expedia, ¿no? De viajes. Expedia, Booking, etcétera, están empezando a utilizar estos plugins porque tú puedes, o sea, tú directamente a ChatGPT le dices, oye, proponme un viaje por 3 días por la zona del Bierzo de León y te dice hoteles, tal cual, te calcula hasta el tiempo que te necesitas de ir un sitio para otro, o sea, lo calcula en milímetros. Bueno, pues Expedia, Booking, etcétera, que no son tontos, crean un plugin para precisamente eso, que cuando tú le digas quiero ir al Bierzo, automáticamente te dé, pues oye, todas las... pues, oye, te recomendamos tal sitio y puedes ir a tal sitio y si vas a tal sitio te va a dar tiempo a ir al siguiente, ¿vale? Entonces, ese tipo de plugins se están cada vez más popularizando más. Bueno, creo que nos estamos pasando del tiempo, o sea, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Que hablamos, esto ya lo hemos estado comentando, que puedes buscar información, recopilar datos, resumir textos, generar informes, redactar correos, generar contenido para webs. Tampoco nos vamos a detener porque lo hemos ido hablando bastante. En cuanto a las claves para utilizar ChatGPT, creo que sí que es interesante detenernos en estas. Yo he resumido 5, que es definir los objetivos con detalle. Si quieres que ChatGPT haga algo, descríbeselo completamente. Da igual que ese objetivo tenga 5 líneas. No utilizar términos confusos. Esta mañana hablábamos de palabras y verbos que podrían generar dudas y demás. Cuanto más claro tengamos el sentido de lo que queremos preguntar, mejor va a ser la respuesta que nos dé. Otra posibilidad que podemos pedirle a ChatGPT es que actúe como una... eres un no sé, entrenador personal y quiero que me des una tabla de ejercicios de fuerza para 5 días a la semana, por ejemplo. Actuar como un personaje a veces no funciona, yo lo he probado. El otro día probé con varios personajes y alguna vez te dice, lo siento, no soy... Pero bueno, podéis probar eso, actuar como personajes famosos, es curioso. Importantísimo verificar la información que os da. No podemos dar por bueno toda la información que nos da ChatGPT, porque lo que decíamos, se basa en Internet. En Internet podemos encontrar información real, información que es de hace muchos años y con los años se ha demostrado que esas afirmaciones no eran reales, por ejemplo, temas científicos. Entonces, muchas veces hay que verificar la información que nos da y, sobre todo, tener cuidado con la privacidad del negocio, lo que hablábamos. No darle datos sensibles porque no sabemos todavía a dónde van esos datos. Entonces,
a la hora de preguntar o compartir ciertas cosas, tener cuidado. Igual que me he buscado en Google alguna vez, he preguntado a ChatGPT por mí, no me da información, porque bueno, pues no soy famosa y no da información sobre mí. Los problemas surgidos, también hemos comentado, los problemas éticos de qué información nos da, si tiene sesgos, no tiene sesgos, que la información puede estar desactualizada. Hemos dicho, pues hasta 2021 puede que no tenga información completa o que esté incorrecta. Por eso siempre decimos que tener ese ojo, que por cierto esa imagen está creada con DALL-E, para revisar la información que nos da y no darlo todo por bueno y pasarlo a un trabajo final de grado. No. Y una cosa que sí que me parece que, aunque nos pasemos un poquito, es interesante es saber qué es un prompt y la importancia que tienen los prompts dentro de ChatGPT. Vale. Instrucción escrita. Exacto, o cuadro de diálogo. ¿Vale? En informática siempre ha sido así, en desarrollo siempre ha sido así. Tú cuando quieres interactuar con el usuario, abres un prompt, que lo único que hace es abrir un cuadro donde tú puedes escribir. ¿Vale? Eso es a nivel de desarrollo. ¿Vale? Entonces, no deja de ser eso, un prompt. Pero ¿qué ocurre? Que ahora sobre el prompt se ha rizado el rizo, entonces tú puedes generar cuadros de diálogo ya preescritos para que tener la información más adecuada en esa misma consulta. Hay incluso un sitio donde tú vas eligiendo diferentes aspectos y te genera el texto para preguntarle a ChatGPT. O sea, uno se alimenta del otro. O sea, el prompt no deja de ser el espacio donde tú escribes. ¿Vale? Y luego el uso correcto de ese prompt es el que va a hacer que consigas la información que tú buscas. Que creo que en la siguiente pantalla en la que aparece la tabla, ¿no? Donde, bueno, no, esto es cómo se crea. A ver, sí, esta es la página principal de OpenAI. Entonces, antes de empezar a escribir nada ya te da pues oye, ¿qué quieres hacer? Pues te da ejemplos. Pues mira, quiero preparar una boda. Tal. Esos son prompts, ¿no? Porque tú le estás como informando a ChatGPT de qué quieres hablar, ¿no? O sobre qué quieres preguntarle. Entonces, ya hay creados algunos, oye, lo único que tienes que hacer es modificar. O sea, pues yo qué sé, una boda y lo quiero hacer en abril. Bueno, pues él te va a proponer cosas que se adecúen a la temperatura de abril, por ejemplo, ¿vale? Pero te basas en algo que ya alguien ha preguntado o alguien ya ha formado. Sí, creo que tenemos un ejemplo aquí. ¿Cómo crear el prompt, por ejemplo? Pues, ¿qué rol o profesión puede asumir ChatGPT en este caso? Pues yo le puse que organizador de eventos. ¿Qué le queremos pedir? Pues queremos que organice el seguimiento de una boda por la iglesia y la posterior celebración. Vale, ¿qué contexto? O ¿cómo quieres que te dé la información? Pues mira, quiero una tabla de resumen con los momentos más especiales. ¿Y a quién está dirigida la respuesta? Pues mira, una pareja de novios que se casa un sábado por la mañana. ¿Cómo creamos? Pues ponemos, serás un organizador, bueno, veis el ejemplo, es con las claves para preguntar generamos un texto. Lo que he dicho antes, que tiene 5 líneas, tiene 5 líneas. He visto prompts de párrafos. Creo que hay un límite de 2000, una cosa así. Pero párrafos de muy, muy concisos y muy claros. ¿Qué me dio? Sí, hay un Esto límite. lo probé, no sé si ayer o antes de ayer. ChatGPT pues me da la tabla con los momentos especiales que hay que controlar. Te dice, luego siempre hablamos del lenguaje natural. ¿Me puedes? Hombre, claro, por supuesto que puedo contestarte. Bueno, tienes que tener en cuenta que cada boda es única. O sea, como podría decírtelo un profesional, un organizador de bodas profesional. Evidentemente, salvando las distancias, que el contenido es bastante generalista, pero me ha dado la respuesta como yo le he pedido con una tabla. Por eso es importante saber cómo crear el prompt y para que esto tampoco vamos a entrar mucho porque os lo vamos a enviar es ¿qué verbos podemos utilizar para preguntar a ChatGPT? Todos estos, incluso alguno más. Sí. Estos son un resumen de los verbos más utilizados para crear instrucciones. Analizar, explicar, ilustrar, crear una lluvia de ideas, traducir, depurar un texto que ya hemos escrito, depúrame otra vez este texto para que tenga un tono más divertido o hazme, no sé, En desarrollo, por ejemplo, tú tienes un código, le dices
sobre este código, añádame comentarios explicando el código. Y te lo explica. Código que ni siquiera es suyo, es tu código. ¿Vale? Ahí también está el peligro de que estás compartiendo el código tuyo. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo le pides eso a ChatGPT? Le dices, añade, con las palabras, comentarios a este código. Y le pasas el código. ¿Vale? Entonces, consigues lo que andas buscando. Si solo le dices, comenta este código, él te hará una explicación somera sobre el código. Eso sí, pero no mete comentarios, que es lo que andabas buscando. ¿Vale? Lo mismo que hablábamos de verbos de acción, podemos tener tonos de voz. Bueno, aquí he hecho yo el resumen también de los que más se han utilizado en ChatGPT. Pues eso, desde darle un tono serio, detallado. Yo le he propuesto hasta descríbeme un atardecer de verano con un tono como si fueses una persona más sensible, con tono poético. He probado diferentes y la verdad es que funcionan bastante bien. Tenerlo claro que estas tablas nos pueden ayudar a buscar esa palabra que a veces no nos sale, que podemos decir que sea alegre, no, pero en realidad no quiero que sea alegre, quiero que sea divertido, que tiene un punto diferente y al final, aunque yo pueda entender lo que quiero decir ChatGPT, pues no, porque no deja de ser una máquina. También podemos tener lo que hablamos antes del DALL-E. Yo no sé cómo hacer un prompt para la imagen que hemos dicho antes, la del gatito. Pues yo puedo entrar en Léxica, que es otra herramienta de inteligencia artificial sobre imágenes. Veo una imagen que me gusta mucho, por ejemplo, la del sofá rosa en un ambiente natural, y copiar ese prompt para que me cree otras imágenes. Lo copio directamente y lo pego otra vez. Lo puedo pegar en DALL-E o en Léxica de nuevo. Me vais a preguntar por qué esta es la típica. Vale, ¿y hay algún sitio donde encontrar prompts? Bueno, pues CopyEye es otra herramienta para temas de copy para redes sociales. Estos directamente todos los días envían un correo electrónico con un prompt nuevo. Ahí os he puesto el del viernes, el viernes pasado. La gente va subiendo sus prompts y a ti te los pueden enviar. Además hay ya en temas informáticos, que eso controla mucho más Pedro, en GitHub también hay repositorios de prompts, de instrucciones para más temas de programación. Sí, para que te genere un código que, yo qué sé, que lea de una tabla y me lo exporte a PDF. Bueno, pues ya le preguntas a ChatGPT y te lo hace. Incluso hay gente que cuando hemos dicho que ChatGPT le puedes dar esa personalidad, le dice, compórtate como un generador de prompts y créame un prompt para generar un blog de 200 palabras hablando sobre las sillas de oficina. Además, Pedro ha hablado de las extensiones o de los plugins. Existe este plugin, ojo con el nombre, porque han salido nuevos programas que se parecen el nombre pero no son igual y incluso la misma empresa está diciendo, ojo, que no son seguros. Pues eso, tiene 800.000 usuarios. Esto lo puedes abrir directamente cuando entras en ChatGPT y te salen un montón de opciones. Es de pago, pero tiene una parte finita, gratuita, en el que puedes preguntarle que esto es lo que te aparece, pues desde sobre qué quieres hablar, el topic, pues si es de por ejemplo, marketing, es que no sé si mira. Las opciones de topic, de copy, de desarrollo, de productividad, sobre qué es la actividad, un montón de opciones. Aquí también te pone el idioma, está en español, disponible. Lo que pasa es que la herramienta está completamente en inglés. Pero es bastante curioso y es bastante útil. Es eso, descargaros desde las extensiones. Yo uso Google, pues Chrome, desde las extensiones de Chrome, y se te abre directamente cuando entras en ChatGPT. Y otra que me pareció curiosa, por cierto, mira, ahí sobra una letra. Está claro que no está escrito con inteligencia artificial, que es para
para resumir vídeos o transcribir los vídeos de YouTube a un texto. Ahora muchos de los vídeos están subtitulados o tienen el resumen, pero para vídeos igual un poco más antiguos, con esta extensión puedes conseguir la transcripción del vídeo. Y ahora estoy yendo súper rápido, pero esto, lo ideal es que están todos los enlaces que podáis trastear. Y esto ya es, no sé cómo llamarlo, Pedro, la vuelta de tuerca de ChatGPT. Sí, que es el Agent GPT, más que Agent Chat GPT, que hemos puesto arriba mal el título. O sea, esto es un prompt para generar prompts y que además hacen, o sea, cosas curiosísimas. La verdad que tú, por ejemplo, visto un ejemplo en un tweet de alguien que ha utilizado Agent GPT para generar una... o sea, dice, créame una startup a partir de 100 euros. ¿Qué pasos tengo que seguir? Y la GPT le iba diciendo cada uno de los pasos. Cada uno de esos pasos es una acción contra el GPT. Le va preguntando, oye, pues tienes que hacer un estudio de marketing. Y el GPT le hacía el estudio de marketing. O sea, es como una especie de un gestor de prompts, pero no, o sea, no es un generador, sino... O sea, es una mezcla un poco curiosa. Esto ya es para expertos en el uso. Sí. Eso sí es automático. En Twitter, si tenéis curiosidad, podéis buscar ejemplos de gente que ha probado y en Twitter lo ha ido colgando. A mí me parece curioso. Yo me he intentado probarlo, probamos el otro día y era un poco caótico. Sobre todo, bueno, que te recomiendan también utilizarlo con el ChatGPT 4 y aquí no pagamos la suscripción a ChatGPT. Y ya lo último que quiero destacar son los riesgos. Va a ser súper rápido. La semana pasada INCIBE insistió en los riesgos de la inteligencia artificial, sobre todo de ChatGPT, porque igual que nosotros podemos pedir que nos redacte un correo electrónico, un ciberdelincuente puede redactar un correo electrónico que es que de verdad es que son muy creíbles. Claro, se basa en la información que hay. Entonces yo puedo pedirle que redacte un correo donde alerte a un usuario de que su cuenta bancaria ha sido suspendida y me da un correo electrónico que, vamos, casi es copiar y pegar. Redactar fake news con el objeto de manipular la opinión pública, de dañar la reputación. Incluso puedo escribir un tweet con una noticia falsa y colgarla con un perfil falso. A ver, hablábamos de crear software malicioso. Creo que ya ChatGPT lo tiene capado. Ya muchas de las opciones las ha ido capando, desde crear preguntas sobre medicina, sobre... Pues eso, dime la contraseña de mi correo. Delincuencia. Por ejemplo. Ha ido capando y te dice que ya no puedes solucionarte esas cosas. Además, lo que hablamos, la seguridad. Sí, está implementando protocolos de seguridad, pero desde nuestra posición, desde nuestro negocio, tenemos que verificar las fuentes de los correos electrónicos que nos llegan, los remitentes, concienciar a los empleados, a todos, que cada vez los correos electrónicos maliciosos están mejor hechos, que pueden basarse en inteligencia artificial, no entrar en los enlaces y, sobre todo, yo siempre insisto, conocer las líneas de ayuda de INCIBE, el 017 y, bueno, Internet tienen la página web con un montón de contenido. Esto el otro día lo publicaron en su web porque todos estamos sometidos al bombardeo de ChatGPT, pues ser conscientes de los riesgos que puede llevar para las empresas. Y como conclusión, CR, es que no es un oráculo y que no nos va a dar el número de euromillones, pero que si queréis, estos son los que más han salido en el sorteo de euromillones. 50, 44, 4, 19 y 23. Adelante. Y por último ya, pues dejaros nuestros correos electrónicos. Habrá que probar. Nos hemos ido de hora. Entendemos que es un tema que pues, está súper de actualidad y que cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirnos. Si hay un tiempito ahora para alguna pregunta que nos quieras hacer, José, que hayas visto de interés, nosotros estamos dispuestos. Si los asistentes también se quieren quedar a escuchar, pues
Voy a dejar. Sí, mira, por lo menos un par de preguntas que son interesantes, que creo que pues, por lo menos un par de ellas más. Iciar nos pregunta, ¿una misma consulta realizada a ChatGPT, por ejemplo, por parte de distintas personas, va a aportar exactamente la misma Es ese respuesta? propósito ¿Se la del hacen el prompt. mismo día? Que el prompt no deja de ser Claro. un texto que vas a Exactamente la repetir. misma Para tener la pregunta. misma respuesta, sí, sí. Que claro. Claro. Eso. Yo lo he probado ChatGPT 4. En ChatGPT 4, como se Claro, que va al final, si alimentando, hacen pues la misma pregunta exactamente, van a tener la misma respuesta. no Porque ya- el mismo día. Porque debe haber alguna variable que tú no controles, por ejemplo, localización. Claro, Y porque entienda que es diferente. Y sí, puede haber pero una- si lo haces, claro, en días distintos. Sobre el negocio de los prompts es precisamente eso, o sea, que vas a tener la misma respuesta preguntando lo mismo. Mira, Miriam nos pregunta, Laguna Legal. ¿los resultados Laguna que Legal, obtienes de ChatGPT tienen copyright o los puedo publicar libremente? Las últimas recomendaciones que yo he visto es, puedes utilizarlo, pero para evitar una crisis reputacional propia, puedes indicar que parte del contenido, que el contenido ha sido generado por una inteligencia artificial. O sea, si has cogido algún texto y tal, pues indicar texto Claro. extraído de ChatGPT o incluso poner que te has basado tu texto en resultados de ChatGPT. Laguna Legal. De hecho, se está compartiendo un montón de contenido, por ejemplo, en Twitter, que está evidentemente hecho con inteligencia artificial, claro, y no hace falta que lo digan, pero ya ves que es inteligencia artificial. De hecho, el último que vi, ¿quién era? Un famoso que le habían puesto voz de mujer. Y era su voz, pero hablando con voz de mujer. Y a ver, poniendo labios y todo era perfecto. Entonces, claro, nadie te dice que la ha hecho con ChatGPT o que la ha hecho con algún... Pero es evidente. Sí. Es evidente. Exactamente. Bueno, lo vamos a dejar aquí, más que nada porque como luego nos hemos pasado bastante de lo que es el tiempo, porque son las 11:20 y bueno, y tenemos que hacer también otras cosas, supongo. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Natalia, por esta presentación, que yo creo que a la gente, por los comentarios que veo, les está gustando mucho, o les ha gustado mucho. Sí que, antes de irnos, comentaros, como dice el refrán, cuando... que referente a las ayudas de Sodebur, que comenté al principio, pues ya ha sido publicada hoy. Ha salido ya hoy las ayudas dirigidas para la realización de actividades de digitalización, promoción y comercialización online del 2023. Lo comento, ya han salido hoy y están vigentes hasta el día 19 de mayo. Así que si queréis asesoramiento o ayudas para tramitar este tipo de ayudas, pues no lo podéis pedir. Que sepáis que van destinadas para aquellas empresas o personas en alto empleo que están en la provincia de Burgos, pero en localidades de menos de 20.000 habitantes, que son de Sodebur, son de la Diputación de Burgos. O sea, queda excluido Burgos, Miranda y Aranda, ¿vale? Que son los municipios de Burgos que tienen más de 20.000 habitantes. ¿Vale? Eso que la gente lo sepa, ¿vale? Que son ayudas de Sodebur de la Diputación de Burgos. Bueno, y nada más, ya digo, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Natalia. Daros las gracias a todos los asistentes, que habéis sido muchos, o sea, ha sido el webinar de largo que más demanda ha tenido desde que llevo ya aquí en la oficina Acelera Pyme. Sí que pediros, por favor, que le deis al botón finalizar para que hagáis una valoración de la jornada de hoy, y que nos deis también vuestras opiniones sobre diferentes temáticas que os puedan atraer y que luego, pues, para que nosotros podamos realizar jornadas tanto presenciales